Mis hermanos, buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a este su programa, Mi Casita de Oración. Les damos la bienvenida en nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México, bajo la guía y pastoreado de Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz. Su hermana en Cristo, Brenda Leiva, del Apostolado de la Nueva Evangelización, ANE. Les pediría que me acompañen en esta hermosa oración de poder, sobre todo porque Él es el que todo lo sabe, Él es el que nos trae a la memoria todas las cosas, y Él es el que nos enseña lo que es la palabra de Dios. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Mis hermanos, pues es precisamente del Espíritu Santo, que es algo que les queremos compartir hoy. Pues realmente nos tendríamos que ir a todos los capítulos, versículos, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, cartas, Apocalipsis, porque Él está en todo, ¿sí? Si nosotros hacemos pues haría una breve síntesis de que desde el principio, en el libro de Génesis, mis hermanos, para los que quieran anotar, desde el Génesis al inicio, Génesis 1, en el Génesis, dice la palabra de Dios lo siguiente, Antiguo Testamento, dice: al principio Dios crió el cielo y la tierra estaba desierta y sin nada, y las tinieblas cubrían los abismos, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Mis hermanos, yo les he comentado en varios programas que es muy probable que un gran porcentaje de las personas que están en este momento conectadas, pues van a conocer y han escuchado, y tal vez algunas han estudiado lo que significa el Espíritu Santo a través del plan de salvación de Dios Padre. Pero recuerden que evangelizar, compartir, es una forma de evangelizar. Y yo les diría que debe de haber muchas personas que ignoran esto. Y voy a esto porque en lo personal, años atrás, y me estoy yendo 20 años atrás, a pesar de haber sido yo educada en un colegio católico, haber recibido la palabra de Dios como materia, porque cuando no la haces vida, pues realmente la recibes como una materia, un conocimiento, pero que no lo entiendes. O sea, no lo asimilas, no lo meditas, no lo entiendes. Hay que recordar que somos lo que entendemos, ¿sí? Entonces, para mí pasó desapercibido lo que era el Espíritu Santo, y sobre todo en la vida que yo llevaba de Católica Life. Y bendito sea Dios, les he comentado también que el primer llamado al que respondí de alguna manera al Señor, digo de alguna manera porque no fue al 100%, fue cuando conocí los movimientos de renovación carismática, en aquel entonces allá por la colonia Roma, y que tuve la oportunidad de recibir el querigma, y ahí empecé a conocer la acción del Espíritu Santo, el poder de la alabanza, la importancia de que la palabra se vuelva viva. Años después fue cuando conocí y me incorporé al apostolado, pero en esa etapa de mi vida, antes de incorporarme a ningún grupo, pues yo no sabía lo que es el Espíritu Santo. De hecho, recuerdo que mi suegra
la señora Teresa, que en paz descanse, acostumbraba a decirnos a la familia, esta frase nos la repetía mucho, pero pues la escuchábamos como oír X situación. Yo creo que no lo dudo. Ella se desesperaba con nosotros porque ella decía, llegará un día, porque lo dice la palabra, que vendrá el Espíritu Santo y renovará la faz de la tierra. Y volvía otra vez, y llegará un día en que vendrá el Espíritu Santo y renovará la faz de la tierra. Y me acuerdo que Santa Madre de Dios, pues la oíamos como oí llover, ¿sí? Pero bendito sea Dios, era una mujer de oración, y sé que estuvo orando por todos nosotros. Cuando tengo esa oportunidad, esa bendita oportunidad de asistir a estos grupos de renovación, de recibir el querigma, que también les comentaba que no me quedé en estos grupos porque es largo de contar en algún otro momento, si Dios lo permite, pero principalmente porque no, iba en esos primeros meses únicamente a recibir, no me había involucrado yo realmente en formar parte real, en recibir, en orar juntos, en servir, trabajar en las cosas de Dios, ¿sí? Y es algo tan desespera a veces de que cuántas personas viven sin saber quién es el Espíritu Santo. Si nosotros recordamos, por ejemplo, cuando rezamos el credo, no el de los apóstoles, que es el corto, sino el de Constantinopla, cuando nos referimos al Espíritu Santo, y esto nos manda la Iglesia, decimos, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Pues algo de los que les quiero hablar es, así sintetizando, dador de vida porque, y dice Señor y dador de vida, y que habló por los profetas. Toda la palabra de Dios está inspirada, guiada, dirigida y enseñada por el Espíritu Santo, mis hermanos, ¿sí? Entonces, cuando el nacimiento realmente de nuestro Señor en el vientre de la Santísima Virgen, y vendrá el Espíritu Santo, ¿sí? Y es concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nuestro Señor. Luego después viene el momento aquel donde es bautizado en el Jordán, previo a iniciar su vida pública, ¿se acuerdan, mis hermanos? Bajó el Espíritu Santo en forma de paloma, que es cuando se abren los cielos y el Padre dice, este es mi Hijo amado. Y si nos vamos en ese, más o menos, en ese orden, ¿quién lleva a nuestro Señor al desierto? Esto lo leemos en el libro de Lucas 4. El Espíritu Santo, mis hermanos, y eso sí me gustaría porque el desierto es el lugar de la preparación, el lugar de la oración, el lugar de la tentación, ¿sí? Déjenme ver, es Lucas 4. Déjenme ver. Dice Lucas 4:1, para los que gusten anotar. Jesús, después del bautismo, lleno del Espíritu Santo, volvió de las orillas del Jordán y se dejó guiar por el Espíritu Santo a través del desierto, donde estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. Dice esta santa palabra de Dios, y fue tentado por el diablo. Entonces, qué importante es que nos demos cuenta, ¿quién movió al desierto? El Espíritu Santo, el Señor. ¿Quién lo bautizó? El Espíritu Santo. ¿Quién es su Padre? El Espíritu Santo. Todo esto que fue haciendo el Señor y todos los milagros, todo lo que realizaba nuestro Señor Jesucristo, todo era guiado por el Espíritu Santo. A través del poder del Espíritu Santo es cuando se fueron realizando los milagros. Inclusive la primera vez que también está en el Evangelio de San Lucas, que sí me gustaría leerles porque es importante. En Lucas 4, regresamos a Lucas 4, déjenme ver, a ver si no me dice
bolas, Lucas 4:18. Cuando él llega a la sinagoga y por primera vez sube, ahí en la sinagoga le dan el libro, desenrolla, sí, porque eran como pergaminos, en esos estaba la palabra de Dios, dice, nuestro Señor Jesucristo al inicio de su vida pública, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, Él me ha ungido para traer la buena nueva a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos que pronto van a ver, para despedir libres a los oprimidos y para proclamar el año de la gracia del Señor. ¿Qué dijo el Señor? ¿Quién lo movía? El Espíritu Santo, mis hermanos, está sobre mí. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para que ese Espíritu Santo llegue a nosotros? Pedirlo, mis hermanos, o sea, todos los días. Ven, Espíritu Santo, ¿sí? Que si vamos a leer la palabra de Dios, ven, Espíritu Santo. Vamos a leer un texto o la vida de algún santo, ven, Espíritu Santo, para que tú me traigas a la memoria. Que si tengo una necesidad, precisamente también en el Evangelio de San Lucas, encontramos en aquel momento en el que dice... nuestro Señor lo dice, me encanta porque lo dice, ustedes que son malos saben dar cosas buenas, el Padre que está en el cielo no les dará Espíritu Santo a quien se lo pidan. ¿Qué tenemos que pedir? Espíritu Santo, ¿sí? Y llega el momento en el que nuestro Señor ya va a tener, después de toda su vida, de todo lo que hizo estos 3 años y algo, conviviendo con los apóstoles, que él ya tiene que regresar al Padre. Y luego en esa guía, en ese seguimiento que él les da a ellos, pues yo me imagino que el sustote que se han de haber dado a ellos cuando nuestro Señor les dice, ya me voy, ¿sí? Y entonces en el Evangelio de San Juan, nos vamos al Evangelio de San Juan, que es importantísimo, es cuando dice el Señor que no los va a dejar huérfanos. Evangelio de San Juan 14:18 dice, no los dejaré huérfanos, sino que vengo a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero ustedes me verán, ¿sí? Y luego añade más adelante, que es de lo más hermoso, ¿no? En aquella palabra que les hemos mencionado mucho, cuando les dice, conviene que yo me vaya. Y pues seguramente hay que haber sido, y se han de haber quedado boca abiertos ellos, pues ¿cómo que conviene? Si tú eres el que estás aquí, si tú eres el que haces milagros, si tú eres el que nos enseñas, ¿sí? Tú eres el que tienes el poder. Cuando nuestro Señor dice conviene, recordaba yo ese momento en que también se lo dice a Zaqueo, conviene, Zaqueo, que me lleves a tu casa. Esto es relacionado con las casas de oración. A ver qué día podemos realmente entender la belleza de esta invitación del Señor. Cuando le dice a Zaqueo, conviene que me lleves. Ahora les está diciendo a ellos, a los apóstoles, que ya los asustó con eso de que se van, ¿no? ¿Y qué es lo que les dice? Y esto está en el Evangelio también de San Juan 16:7. Dice, en verdad, le dice el Señor, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el intercesor no vendrá a ustedes. Pero si me voy, se los mandaré. Cuando Él venga, fíjense qué hermoso lo que le está diciendo. Cuando Él venga, rebatirá las mentiras del mundo y mostrará cuál ha sido el pecado, quién es el justo y quién es el condenado. Él nos traerá la verdad. Sobre todo cuando tenemos confusión en algunas cosas. Mis hermanos, pedir la guía, la unción del Espíritu Santo para que Él nos lleve la verdad, ¿sí? Nos revele dónde está la verdad, ¿sí? Hay que recordar que en esto de orar y la importancia de hacerlo, es que está tan hermosa la palabra de Dios y toda llena y guiada por el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan de aquel momento en el que nuestro Señor se acerca a Pedro y les dice, oren para que no caigan en la tentación?
porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Mis hermanos, la gran mayoría de las veces que pecamos es por darle gusto a la carne, ¿sí? El espíritu, la parte que somos en la parte espiritual, sí quiere estar con el Señor, pero nos gana el deseo de la carne. Entonces dice, que oremos, que estemos, y también en lo de orar, hay que pedir al Espíritu Santo, mis hermanos. Hay un momento en que la palabra misma nos dice que pidamos al Espíritu Santo que Él sea el que ore por nosotros, el que pida por nosotros, y que lo hace, dice la palabra, con gemidos. Esto está en Romanos 8, 20 y algo. Él lo hace con gemidos inenarrables. O sea, que hermano, cuando tú vayas a orar, hermana, cuando tú vayas a orar, le puedes decir, ven Espíritu Santo, por favor. Estas son mis necesidades, pide tú por mí, por favor. Y Él va a empezar a hacerlo, lo dice la palabra, ¿sí? Ahora, una de las partes más importantísimas que dice la palabra también, y esta sí me gustaría leerla, está en Corintios, en Primera de Corintios, déjenme ver dónde encuentro Corintios. Primera de Corintios 6, 9, ¿sí? Déjenme ver. Primera de Corintios 6, 9. Que se nos dice, déjenme ver, ya me 5, 6, 9. Es donde se nos dice, no lo encuentro, prometo buscarlo, porque ya según yo ya lo tenía, donde la palabra nos dice que somos templos del Espíritu Santo, ¿sí? Eso es lo que nos enseña San Pablo, que cada uno de nosotros, tú, yo, mis hermanos, somos templos del Espíritu Santo. Con razón no lo encontraba, es 6:19, ya me orienté. Dice 6:19, ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que Dios mismo puso en ustedes? Ahorita que leía esto, recordé en la formación que en algún momento nos dio el Padre Gerardo. Él cuando trataba de explicarnos esta parte de que somos templos del Espíritu Santo, que Dios puso en nosotros. O sea, ¿qué es un templo? Es un lugar santo, nuestro cuerpo es un lugar santo. Y que cuando tomamos esa decisión en nuestro libre albedrío que Dios nos regaló, nuestra voluntad de hacer el bien o hacer el mal, o hacer lo que nos dé la gana, dice que cuando tomamos esa decisión de entrar en el pecado, nos los trató de explicar de esta manera y nos dijo, si eres templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo está en ti, ¿sí? Y cuando decidimos entrar en pecado, viene el coludo y le dice al Espíritu Santo, ¿te haces un ladito? Porque ella me dio permiso de sentarme en este templo. ¿Cómo la ven, mis hermanos? Y sacamos y contristamos al Espíritu Santo, ¿sí? Lo sacamos de este templo que somos nosotros, ¿no? Y en ese comprender todas las cosas que se hacen y que hacemos y que nos mueven, también recordaba ese momento cuando los apóstoles empiezan bueno, ellos reciben el Espíritu Santo en Pentecostés y empiezan a llevar la buena nueva a todos lados. Y en aquel momento, en Hechos de los Apóstoles, cuando Felipe, en Hechos de los Apóstoles 8, más o menos, cuando Felipe va el etíope en un carruaje, va leyendo las escrituras, que en ese entonces tuvo que estar leyendo el Antiguo Testamento, y que el Espíritu Santo le dice, así en estas palabras, súbete a ese carruaje, ¿sí?
Y Felipe corre, se sube al carruaje y Felipe le pregunta que si qué lee. Pues el etíope le dice que las Sagradas Escrituras, pero cuando las entiende. Entonces Felipe se las explica y más adelantito encuentran un río. Entonces el etíope que entendió, porque se le explicó el significado de estas Sagradas Escrituras, les dice: bautízame, ¿sí? Por eso es tan importante, mis hermanos, y estamos hablando de una síntesis, de que esto lo podamos compartir. Hay muchísimas personas que nunca, o si han oído hablar del Espíritu Santo, pues les ha pasado de noche, como me pasó a mí muchos años de mi vida, ¿sí? Nunca le han hablado al Espíritu Santo, nunca le han pedido al Espíritu Santo que venga a ellos, nunca le ha pedido al Espíritu Santo que ore con ellos, que interceda por ellos, ¿sí? Que venga a ellos, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante. Él nos ayuda a orar. Por eso les decía eso de que ustedes que son malos saben pedir cosas buenas. Eso está en el Evangelio de San Lucas 11, ¿sí? Ustedes piden cosas, el Padre dice, y ese ejemplo nos pone Jesús. El Padre quiere que pidamos Espíritu Santo, ¿sí? Que nos levantemos y pidamos Espíritu Santo, que ante cualquier necesidad o cualquier enfermo pidamos Espíritu Santo para el enfermo, ¿sí? Ahora, ¿cómo llenarnos del Espíritu Santo? Bueno, creo que una de las formas más importantes, principalmente toda la palabra está guiada por el Espíritu Santo. Pero, mis hermanos, vámonos al libro de Efesios, ¿sí? Principalmente Efesios 5:18. Dice, empieza algo grueso, pero bueno, anotémoslo. Dice: no se emborrachen, el vino lleva libertinaje, más bien llénense del Espíritu Santo. ¿Cómo llenarnos? Pongamos atención, ¿sí? Júntense para rezar salmos, himnos y cánticos. Mis hermanos, el poder de la alabanza trae la presencia del Espíritu Santo. Que estés alabándolo, que estés bendiciéndolo, que estés dándole gracias, así como David, que le estés bailando al Espíritu Santo, ¿sí? Entonces dice, júntense para rezar. Esto hacemos en las casitas de oración también. O sea, rezamos juntos el Espíritu Santo. Hacemos cantos de alabanzas, el Espíritu Santo, ¿sí? Dice, himnos y cantos espirituales. Canten y celebren interiormente al Señor. Añade otra forma para que el Espíritu Santo venga. Dice, cómo llenarnos, dando gracias a Dios Padre en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, siempre y por todas las cosas. Siempre y por todas las cosas, dale gracias, te doy gracias, Señor, bendito sea tu santo nombre, alabado sea tu santo nombre. Himnos y cantos para ser llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Estaba recordando también, otra de las grandes textos bíblicos que estoy sintetizando porque se tendría que leer toda la palabra de Dios. Y esto lo van a encontrar ustedes en el libro de Romanos 8 también. Anótenlo, por favor, porque esto es de lo más importante. Todo es importante, pero la importancia de cómo termina Jesús, ¿sí? Romanos 8:11 dice, y si el espíritu de aquel que resucitó a Cristo entre los muertos está en ustedes, el que resucitó a Jesús de entre los muertos dará también vida a sus cuerpos mortales. Lo hará por medio de su espíritu que ya habita en ustedes. ¿Quién resucitó a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos? El Espíritu Santo. ¿Quién nos va a resucitar de entre los muertos, mis hermanos? El Espíritu Santo. Y si Jesús era guiado, inspirado, y el poder que tenía era por el Espíritu Santo, nosotros siempre mortales que ignoremos eso, que no nos levantemos y digamos desde que nos levantamos hasta que nos acostemos, hasta que es donde estemos, ven Espíritu Santo,
ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. No te atrevas a ir a la palabra sin antes decirle, ven Espíritu Santo, porque la palabra nos los dice cuando el Señor les dice, conviene que yo me vaya porque Él les traerá a la memoria todas mis enseñanzas. Acuérdense que tanto, de los que conocieron a nuestro Señor y convivieron con Él, ¿sí?, que fueron Mateo y Juan, porque no anduvieron con ellos, ni Lucas ni Marcos, pero ellos dos, la palabra de Dios, la Santa Biblia, se escribió como 60 o 70 años después de la muerte de nuestro Señor, ¿sí? Y la similitud que hay entre un texto y otro está, por ejemplo, que tanto los cuatro evangelistas coinciden en infinidad de momentos en que el Espíritu Santo los guiaba. ¿Quién escribió el Antiguo Testamento? El Espíritu Santo. ¿Quién escribió, guió y enseñó todo lo que pasó después en Hechos de los Apóstoles, todas las cartas de San Pablo? ¿Sí? El Espíritu Santo, mis hermanos. ¿Sí? Les quiero compartir una experiencia que me tocó vivir respecto a cómo aprender a escuchar al Espíritu Santo. Les decía en el programa pasado que hubo un momento en que, como apostolado, ya estando en nuestro apostolado de la Nueva Evangelización ELANE, se nos invita a ir como servidores a María Visión, y que en un principio había dicho que no, bendito sea Dios, después dije que sí. Y estando allí en María Visión, pues les decía también que acostumbrada a no entrar en actividades de esa naturaleza, cuando antes mis actividades eran otras, eran más mis planes, mis intereses, mis cosas. Entonces, cuando empiezo a ir a María Visión, pues prácticamente me iba de lunes a viernes, todas las mañanas, me regresaba a mediodía. Y en lo que yo me preparaba y dejaba algunas cosas listas aquí en casa, pues yo siempre ponía el canal de María Visión para ir viendo qué programa había, etcétera, etcétera. Y me acuerdo que en uno de esos días, escuchándome, porque más que nada me estaba arreglando, pues lo escuchaba más que verlo, ¿no? Entonces estaban transmitiendo un programa y hay una persona que habla, y la persona que habla le dice a la conductora del programa, oiga, ¿qué es eso de pedirle al Espíritu Santo? Sí, le dice ella, yo no sabía, es la primera vez que escucho de que hay que pedirle al Espíritu Santo, le decía la señora. ¿Qué no es una palomita ahí? ¿Hay una palomita? Sí. Y bueno, el caso es que yo ya me tenía que ir, ya no me dio tiempo ni siquiera de escuchar lo demás, porque si no se me haría tarde. Pero me quedé pensando en eso. En el trayecto me habló un hermano de comunidad que había visitado unas casas de oración allá por Querétaro, del apostolado, y me habla por el celular y me dice, oye Brenda, fíjate que ahora que estuve, que reunieron a la gente, que les estuvimos comentando, pues me dio por darles el tema del Espíritu Santo, y me encuentro con que muchos no saben qué es el Espíritu Santo. Válgame Dios, me acuerdo que le dije yo, otros, ¿sí? Y entonces me dice él, se me ocurre que por qué tú, que estás metida en esto de María Visión, por qué María Visión no se da la tarea de tener un programa que hable del Espíritu Santo. Pues no sé, le dije, yo no me meto en esas cosas, pero bueno, gracias. Fue un hermano de LANE. El caso es que llego a las oficinas de María Visión. En aquel entonces, en mis inicios en el servicio de María Visión, había un área en la parte de arriba donde estaba el área de comunicaciones, y ahí mismo yo tenía mi escritorio. Yo tenía la responsabilidad primero empecé contestando los teléfonos, y luego me pasaron a que me hiciera cargo de los donativos, de la gente que llegaba ahí a dar algún donativo para la evangelización del canal, ¿no? Y me acuerdo que me paro en la puerta, y una de mis hermanas de LANE, que también estaba sirviendo ahí, Gloria Murillo, me avienta un avioncito, esos avioncitos que hacemos de papel, que los doblamos y los aventamos, ¿no? Y me acuerdo que lo pesqué en el aire, y le digo yo, ¿y esto?
Me dice ella, esto es para ti. Así me lo dice con estas palabras. Esto es para ti. Ah, bueno, lo abro. Y es una llamada de una persona que ella acababa de recibir. En ese entonces ella estaba encargada de esa área de comunicaciones. Que preguntaba lo mismo. Oigan, ¿me podrían decir quién es el Espíritu Santo? ¿Y qué se hace? 3, ya. Primero a través del programa, luego el hermano de comunidad, y ahorita llegando hasta en avioncito. Entonces me acuerdo que con el mismo volante me voy a ver a mi hermana también del apostolado, Ana Guadalupe, y le digo, oye, mira lo que me acaban de... Y ya le explico, ¿no? Ya son 3. Y entonces me acuerdo que se me queda viendo y me dice, y, así me dice, pues ya, y dile al ingeniero, ¿no? Es el licenciado Burillo Escárraga, pues que ponga un programa sobre el Espíritu Santo, ¿no? Y pues ella nomás se rió. Sí, recuerdo que se rió, no me hizo más comentarios, etcétera, 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 ¿no? Tiempo después hay precisamente el licenciado, el dueño del canal, nos dijeron bájense porque se le va a partir un pastel, es su cumpleaños, etcétera, etcétera. En eso, ya que bajamos, pues éramos entre conductores, técnicos y todo el personal de María Visión, pues éramos bastantes, no sé, a lo mejor unos 60. Y en eso a Ana Guadalupe me acerca a él y le dice a él, yo no tenía ninguna cercanía con él, lo confieso, si Ana Luz sí tenía una responsabilidad ahí, y le dice, Emilio, Brenda tiene algo que decirte. Entonces, no hay ni qué decirle, y él me dice, sí, dime. Le digo, licenciado, es que fíjese que han estado hablando de que quieren saber quién es el Espíritu Santo, entonces ojalá y pudiera haber un programa del Espíritu Santo. Pues no hacerles muy largo el cuento, se dieron varias situaciones. El caso es que ya iba a empezar, que no es verdad. Cuando se lo comenté a la encargada de programación, en ese entonces, le dije yo, oye, dice el licenciado que sí sería bueno no, me dijo, para nada. Con los carismáticos, no, Brenda, son complicados. No, olvídate. Bueno, ya no insistí, pero pasó, gracias a Dios, mis hermanos, que ese fin de semana, el viernes, que Manuel Capetillo tenía su programa, Rey de Reyes, él invitó al obispo Onésimo Cepeda de Catepec. Y bueno, tuvieron una velada de adoración y él hablando sobre la importancia del Espíritu Santo, que cimbró el canal. Y eran llamadas que se caían por todos lados, ¿sí? No había manos suficientes para contestar. Y ya el lunes me informaron que me manda a llamar la encargada de programación y me dice que, fíjate que a raíz de lo que pasó el viernes, pues se revoca la orden y el licenciado sí quiere un programa sobre el Espíritu Santo. Y en eso estamos, me dijo, va a venir una persona de tal lugar, se va a encargar. Ok. Sería muy largo de contar, pero al final de cuentas, porque son cosas que el Señor dispone, Él organiza y lo que tú quieras y gustes, que terminaron diciéndome, te vas a hacer cargo del programa. Obviamente sin ninguna experiencia en hacerme cargo de ningún programa, pero contenta por el hecho de que iba a haber un programa sobre el Espíritu Santo. Y entonces cuando, pues, sí externo mi desconcierto y mi temor, entonces recuerdo que me dijeron, Brenda, tranquila, porque tú lo que vas a hacer es entrevistar, y pues acude a los hermanos de Renovación y ellos te apoyarán, etcétera, etcétera. Entonces recuerdo que el primer programa que tuvimos se llamó Bautízame, Señor, y se iba a tratar sobre el Espíritu Santo. La primera entrevista que se programó fue para el padre Carlos Triana. Y en eso de lo que yo había ido aprendiendo con mis hermanos de Renovación, la importancia de la intercesión. Y esto de la intercesión es cuando tú vas a evangelizar o vas a compartir la palabra con alguien o le vas a hablar a alguien de las cosas de Dios, que procures que haya una o varias personas intercediendo por ti,
para que sea el Espíritu Santo el que te guíe, ¿sí? Lo que vas a decir y cómo lo vas a decir. Entonces, yo les pedí a los hermanos de Renovación que si en este inicio del programa pudiera ir algunas personas a interceder. Teníamos el Santísimo expuesto ahí todo el día y toda la noche ahí en María Visión. Y me dijeron que sí, que claro que sí. El caso es que van a llegar unas personas y va a estar la intercesión. Le pedí a uno de mis hermanos del apostolado, Roberto, que si los atendía y se hacía cargo, porque pues Gloria y yo íbamos a estar a cargo del programa. El caso es que se inició el programa, Bautízame, Señor, que fue una bendición porque con el Padre Triana, ¿qué les puedo decir de él? Que fue cabeza de Renovación aquí en la Ciudad de México, como pastor guía de mis hermanos de Renovación. Y pues terminamos el programa duraba 2 horas, fueron entrevistas y pues obviamente el Espíritu Santo hablando a través de él. Recuerdo que cuando nos bajamos, ¿sí? Roberto, al que le había dicho, Robert, te encargas por favor de atender a los hermanos que van a venir de Renovación para estar en la capilla y estar intercediendo. Cuando bajamos, nosotros bien contentas, Gloria y yo, estaba él con una cara de susto y con los ojos así, y no le entendía hasta que de repente me dice, vente para acá, vente para acá. Le digo, ¿qué pasó? No, hombre, Brenda, es que, hubo un problema y quién sabe cómo te vaya con el programa. Le digo yo, ¿por qué? Pues mira, lo que pasa es que con los hermanos de Renovación vino un sacerdote que empezaron a hacer cantos de alabanza y de repente el padre empezó a orar en lenguas, ¿sí? Digo yo, y pues nada, entraron unas personas de los otros programas, inclusive de las que alguna responsabilidad tenían también ahí en María Visión de algo, se escandalizaron y dijeron que sí que era aquello, que a eso no se hacía ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Y era el padre Santiaguito. Lo que pasa es que el padre Santiaguito iba vestido de civil, ¿no? Pero ese fue el que llevó la oración y los hermanos de Renovación pues iban apoyándolo a él. El caso es que el panorama, Santa Madre de Dios, me dijo, si ha hecho tal escándalo, que lo más seguro es que te lo quiten o ya no lo permitan, porque sí se escandalizaron mucho. Bueno, recuerdo que nosotros teníamos el programa los jueves. Bueno, iniciamos con ese programa el jueves. Al otro día, bueno, ese día yo me regresé muy triste, lo confieso, me vine hasta llorando en el camino, decía, Dios mío, pues ¿qué pasó? Y llegando a casa, la casa de ustedes, le hablo al padre Triana y le digo, Padre Triana, fíjese que pasó esto, ya le explico todo. Y recuerdo que el padre soltó la carcajada y le digo, Padre, es que yo creo que usted no me entendió, es que pasó esto y lo más seguro es que me suspendan. Me dice, ¿qué te van a suspender? Me dijo, si ya empezaron los ataques, es que el coludo está muy enojado. Y eso es bueno, ¿sí? Tranquila, tranquila, el Espíritu Santo se hace cargo. Les confieso, mis hermanos, que dije yo, el Espíritu Santo se va a hacer cargo. Yo estaba muy preocupada y sobre todo triste, se los confieso. Al otro día, que llego, veo un grupo de mis hermanitas de ahí, de María Visión, y que llego yo y voltean todas a verme, pues obviamente estaban hablando de la situación de un día antes. Y luego me abordaron, Brenda, qué escándalo el que se hizo, que mira, que la gente que estaban orando ahí en la capilla, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué les cuento? En eso baja alguien y me dice, Brenda, te habla, en este caso la encargada de programación. Pues subo yo así encogiendo el cuerpo y cuando entro, pues obviamente ella me llama la atención, me dice que el escándalo que se armó, que no sé qué. ¿Y sabes qué, Brenda? Queda cancelado tu programa. ¿Cómo? No, te dije que yo con los carismáticos para nada, así que queda cancelado tu programa. Recuerdo que entré, bueno, pues gracias, entro allá en las oficinas donde teníamos las cosas. Todos los viernes, a todos los que estábamos ahí en Marivisión, nos daban una charla de formación de 2 horas,
¿sí? Que era obligatoria esta charla de formación. Entonces entro y pues como iba, yo ya traía la cabeza así, ¿sí? ¿Qué les puedo decir? Entonces agarro mis cosas y le digo a Gloria, yo ya me voy. Pues a grandes rasgos le cuento. Me dice, ay, amiguita, pues tranquila, Leluzca, me dice, este, más adelante Dios dirá, no, 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 le dije, yo ya me voy. Y entonces me dice ella, ¿y no te vas a quedar en la formación? No, no, pero te van a llamar, no me importa que me llamen la atención, yo ya me voy. Me bajo y entro a la capilla, me acuerdo, y ahí en la capilla me pongo a hablar con el Señor. Le digo, ¿sabes qué, Señor? Yo hice todo lo que estaba en mi mano. Ahora sí que ni qué hacer, ni qué decir, ¿sí? Esto no funcionó. Ya lo cancelaron. Ya me voy. Y salgo en ese momento de la capilla y estaba el licenciado Burillo ahí a la entrada del auditorio donde daban las charlas, acompañado de un sacerdote. Yo cuando veo con quién está, yo me acuerdo que puse una cara y me acerqué a él así de preguntarle directamente, ¿usted es el padre Guadalupe Santos? Y él se voltea a verme porque andaba vestido de civil. Sí, me dice, y entonces el licenciado Burillo me dice, y él va a dar la charla, Brenda. Yo me quedo boca abierta. Me meto al auditorio, déjenme decirles que yo era de las que hacía bueno, Gloria y yo y también Elvia, otra compañerita del apostolado, hacíamos una media trampa ahí en María Visión, de que nos poníamos en la orillita donde eran las charlas para que cuando mucho aguantábamos una hora y salirnos sin que se dieran cuenta, ¿no? Porque en mi caso yo tenía que estar en casa para los alimentos con mi esposo, ¿no? Pero esa vez me impactó tanto conocer al padre Guadalupe Santos, sabía de él por sus videos, sus charlas, principalmente en lugares de Estados Unidos, que entonces voy y me siento en medio hasta adelante. Cuando ellas bajan, tanto Gloria como Elvia, yo les empiezo a hacer con la mano que se vea, vayan a sentar conmigo donde yo estoy, y ellas desde allá atrás me hacían que ya no se iba. Yo no me quería levantar, fíjense cómo son las cosas, porque yo no quería perder mi asiento, ¿sí? El caso es que no quisieron ir a sentarse conmigo, yo me quedé ahí, ellas estaban extrañadas de qué me pasaba, por qué me había sentado hasta adelante, si por lo general a la hora yo me salía, ¿no? El caso es que pasa el padre Guadalupe Santos. Y me encanta porque empieza diciendo, mis hermanos, me presento, soy el padre Guadalupe Santos, sacerdote carismático, ¿sí? Y les quiero decir, dice que por lo general hay algunos lugares donde los carismáticos así como que no somos bienvenidos o aceptados o no causamos simpatías. Y déjenme decirles que con nosotros pasa como cuando nuestro Señor se encontró con el ciego de Jericó. ¿Se acuerdan de aquel ciego de Jericó que estaba en el camino y que venía nuestro Señor y que empezó él a oír el ruido, pues estaba ciego, no podía ver, y pregunta, ¿qué pasa? ¿Por qué todo este movimiento que se está dando? Etcétera, etcétera. Y entonces le dicen, es el Señor, nuestro Señor Jesucristo, es Jesús. Y que el ciego empieza a gritarle, porque al estar ciego, él no podía medir a qué distancia estaba de nuestro Señor. Y él no quería que se pasara de largo sin que lo escuchara. Y le empieza a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Todo esto lo está diciendo el padre Guadalupe Santos. ¿Y qué pasó? Dice, narra la palabra, que los que venían con él trataban de callar al cieguito de Jericó. Pero entre más trataban de callarlo, él gritaba más fuerte, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y dice el padre Guadalupe Santos. Y así nos pasa a nosotros los carismáticos, los que no entienden la bendición de la alabanza, en cantos, himnos, lenguas, nos tratan de callar. Pero entonces gritamos más fuerte, porque ahí es donde viene la presencia del Espíritu Santo entre nosotros, a través del poder de la adoración
y la alabanza. ¿Qué les puedo decir? Yo era un mar de lágrimas porque nuestro Señor estaba defendiendo su causa. Un programa donde se hablara del Espíritu Santo. Recuerdo que cuando terminé la charla, no, pues qué decirle, yo era bañada en llanto porque obviamente yo no hubiera encontrado las palabras, la forma para poderlo hacer. Pero el Señor lo puso en el corazón del Padre, ¿sí? Cuando salimos, se me acerca la encargada de programación. Yo diría impactada, emocionada por lo que había escuchado. Y me dice, Brenda, lo que te dije en la mañana, olvídalo. Sigue con el programa. Y para gloria de Dios, mis hermanos, ese programa duró algo así como 2 años, Bautízame Señor. Después empecé otro con el nombre de Ven Espíritu Santo. Después otro, o sea, fueron 4 años consecutivos con un programa a la semana de 2 horas, donde principalmente pues hablamos, entre otras cosas, pues de muchas cosas, de lo que es la evangelización de la Virgen María, pero sobre todo de la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos debe acompañar en todo, mis hermanos. Hay una oración hermosísima que yo acostumbro a hacerla todos los días y a través de la cual la intención es terminar este programa. Sobre todo acuérdense de compartir. Hay muchas personas que ignoran cuál es el poder del Espíritu Santo, quién nos mueve el Espíritu Santo, quién es el que tiene el poder, el Espíritu Santo. No lo soltemos por el amor de Dios. Vayamos a su palabra. Pidámosle a Él que nos ayude a orar, que nos enseñe a orar, que interceda con nosotros, como dice, con gemidos inenarrables, ¿sí? Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro camino, gozo en las horas de fuego, luz que ilumina las almas. El gozo del Espíritu Santo, mis hermanos, es poderle decir todos los días, ven Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. No te olvides compartir, porque el compartir es una forma de evangelizar. Y que todos los días podamos decir, ante una necesidad de salud, una necesidad económica, una necesidad de conversión, una necesidad de luz, una necesidad de sabiduría para tomar nuestras decisiones, le podamos decir, ven Espíritu Santo. Mis hermanos, como siempre, cada lunes, aquí los esperamos. Hoy se nos pedía también que habláramos de la obra de misericordia espiritual, dar de comer al hambriento. También al hambriento de la palabra de Dios. Entonces, compartamos para que más hermanos nuestros conozcan a quién acudir, ¿sí? Y qué hacer ante sus necesidades. Señor, como siempre, que mi cuerpo descanse y mi espíritu te alabe toda la santa noche. Buenas noches, mis hermanos, buenos días o buenas tardes, según cuentes.